desde San José, Costa Rica. Esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Vamos de inmediato con el detalle. El OIJ detuvo al sospechoso de amenazar al presidente de la República. Josué Vargas nos amplía. Josué, adelante. Así es, Melissa. Bueno, probablemente ustedes recuerdan la transmisión en vivo de Noticias Repretel del pasado viernes 6 de marzo, después de la 1 de la tarde, cuando mi compañero Fabián Mesa estaba transmitiendo afuera de los tribunales de Heredia sobre el caso mediático de Nadia Peraza. En ese momento, un determinado momento, fue interrumpido por un hombre quien aprovechó el espacio en cámaras para lanzar improperios y amenazas en contra del presidente de la República y Laura Fernández. Recordemos. Puta, me c***o más experta. Rodrigo Chávez, me c***o puta. Te voy a sacar la sangre, hijo de Rodrigo Chávez, mal cago en su soy el diputado Antonio Trejos Mazariegos, mal puta, me c***o maestra. Experta. Rodrigo Chávez, cago en su experta. Rodrigo Chávez, cago en su puta. Te voy a sacar la sangre, hijo de Rodrigo Chávez, mal cago en su soy el diputado Antonio Trejos Mazariegos, mal. Así es, este hombre de 58 años es el tío del diputado electo Antonio Trejos por el Frente Amplio, según nos indicó prensa del Frente Amplio, y en este caso fue detenido no necesariamente por las amenazas al presidente de la República, sino porque debe una pensión alimentaria. En este mismo caso, el OIJ le pidió a la Fiscalía agregar en la misma investigación, en el mismo expediente, estas amenazas que estaría realizando en contra del presidente Rodrigo Chávez y también Laura Fernández. Pero no fueron las únicas apariciones. Trejos, de 58 años, también fue grabado en las inmediaciones de la Plaza de la Cultura en días recientes y también apareció en una tarima durante la manifestación del 8M el pasado domingo, en donde también realizó otro tipo de amenazas. Escuchemos. Rodrigo Chávez y doña Pilar son diputados sin curul. Yo apenas soy diputado electo. Y doña Pilar me va a entregar esa curul el 1 de enero y Rodrigo Chávez y voy a matar al par. Y Laura Fernández vaya a ver quién le mata hediondo el c***. Muertos los dos. A los dos los mandé a matar. Lo primero le saco el sidope. Bueno, y como les comentaba, él es el tío del diputado electo Antonio Trejos, que entrará en mayo próximo a representar la fracción del Frente Amplio por San José. En uno de estos videos en los que acabamos de escuchar, en el de la Plaza de la Cultura, él se hace llamar justamente Antonio Trejos. Este señor de 58 años que fue detenido dice que es el diputado electo por San José, Antonio Trejos, pero él es claramente su tío. Antonio tiene 34 años y a través de prensa del Frente Amplio dijeron lo siguiente. Ellos aclararon que este hombre detenido por el OIJ de 58 años está enfrentando serios problemas de salud mental y que se ha agravado también con el consumo de licor. Poco ha podido hacer la familia por él y es por eso que se ha dado esta difícil situación. El OIJ abrió entonces una investigación con la Fiscalía por este caso. Ahora bien, en el caso de la Fiscalía, ellos también indicaron que este hombre, ahora detenido, deberá someterse a una prueba forense médica para determinar la condición en la que se encuentra, ya que podría ser declarado inimputable por tener un trastorno de salud mental. Lunes y martes de esta semana, agentes del organismo de investigación judicial, concretamente de la sección de delitos varios, han realizado algunas diligencias relacionadas con dos hechos
que han sido notorios y públicos con respecto a amenazas, presuntas amenazas en contra de funcionario público. La primera de ellas corresponde a un caso donde una persona de apellido Trejos, de 58 años, emitió algunas declaraciones y manifestaciones públicas en las cuales amenazaba la integridad física tanto del presidente en ejercicio como de la presidenta electa. Producto de esto, y a raíz de que la persona había sido detenido por un hecho distinto, fue presentada al Ministerio Público con un informe adicional. En esos casos, lo primero que se determina es la capacidad de ser imputable, ¿verdad? Que eso se da mediante peritajes en el Departamento de Medicina Legal. Cuando salga el peritaje, si arroja el resultado de que la persona no puede someterse al proceso o no tiene la capacidad de comprender el hecho de lo que él hizo, ¿verdad? O actuar con voluntad y conocimiento, puede ser catalogado como inimputable. Y el Código Penal establece que para ese tipo de situaciones las personas son sometidas a medidas de seguridad, no una pena de prisión, sino a medidas de seguridad, que básicamente es un internamiento en un centro médico especializado, pero con dictamen médico. Bueno, y él no fue el único detenido. En Osa también se dio un caso por una mujer que se llama Tatiana Gamboa, quien es prima de Celso Gamboa. En este caso se realizó un allanamiento allá en Osa para tratar de encontrar evidencia, ya que en apariencia, según la investigación, ella habría hecho unas publicaciones en redes sociales en donde había incitado a realizar un golpe de Estado. Un golpe de Estado es la única solución para que Laura Fernández no llegue al poder. Esas fueron parte de los mensajes que dejó ella en esta plataforma de redes sociales, y es por eso que ahora se está investigando por el presunto delito de amenazas a funcionario público, un delito por el cual también va a ser investigado este hombre de apellido Trejos, de 58 años. No es el único caso relacionado a una investigación en donde está Tatiana Gamboa, que ya anteriormente también ha enfrentado las instancias judiciales en al menos 2 oportunidades. Por ejemplo, en el año 2024 había sido absuelta por un problema que tuvo en una manifestación pública en donde se manifestó en pro Palestina, y también en ese mismo año había sido condenada por $6,000, ya que había quemado la bandera de Israel en una manifestación de este tipo. Ahora bien, nosotros le preguntamos a algunas personas en Avenida Central qué opinan sobre estos hechos que se han dado en meses recientes, en donde ocurren severas y reiterativas amenazas hacia funcionarios públicos, en este caso el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y Laura Fernández, y esto fue lo que respondieron. Si bien es cierto, tenemos derecho a expresarnos todo lo que nos incomoda, pero no es la manera, no es la forma de arreglar las cosas. Bueno, yo creo que es una falta de respeto. Estemos o no estemos con él, creo que la investidura del presidente se tiene que respetar, al final del cuentas, pero los ticos somos así. Creo que sí hay que mantener un respeto en el cual el ciudadano, el costarricense especialmente, sepa que nos guste o no, pues es una de las entidades más importantes que hay en el país. Muchas veces las personas hablan no por hablar, sino porque la persona, hay cosas que se han descubierto, han salido a la luz, y obviamente el pueblo de todo lo saca, ¿no? ¿Está de acuerdo usted con que detengan a estas personas para procesar? Obviamente que sí, claro que sí. Los casos de presuntas amenazas hacia el presidente de la República y también a la presidenta electa Laura Fernández han sido bastante frecuentes este año. Recordemos también el caso mediático por la acusación que recibió Estela Chinchilla, quien había sido acusada y denunciada ante la Fiscalía por la DIS, ya que en apariencia y según la tesis de la DIS, ella había planeado a través de una conversación de WhatsApp un intento para asesinar al presidente de la República. En otro caso también sucedido en semanas recientes, recordemos cuando fue detenida una mujer de 26 años de apellido Barahona en el Guarco de Cartago, quien trabaja para una multinacional, por haber hecho manifestaciones graves en contra de la presidenta electa Laura Fernández a través de videos en redes sociales. Ella se había puesto a las órdenes judiciales en un allanamiento que habían realizado en ese entonces. Sobre este aumento en las amenazas y los insultos que ha recibido el presidente Rodrigo Chávez, esa es la explicación que nos da el criminólogo Rodrigo Campos. Porque el ser humano, conforme repite algo,
un patrón de conducta, pues va asumiendo que esa es la forma normalizada, máxime si no recibe ninguna consecuencia al respecto. Entonces, por una parte, esa normalización de violencia en espacios digitales que se traslada, obviamente, al espacio material, pues incide. Y por otra parte, tenemos que desde varios espacios de ejercicio del poder, la misma violencia simbólica, política, etcétera, ha sido utilizada como mecanismo para capitalizar apoyo, para atraer votantes o para llamar la atención en algunos otros temas. Josué, algo importante en esto es que no es la libertad de expresión lo que se estaría limitando, sino que en cada uno de estos casos ha mediado la amenaza, incluso de muerte, Josué. Así es, correcto. En este caso, la libertad de expresión pasa a otro término, otra escalada, y es que se está haciendo una amenaza a un funcionario público, con un agravante que en este caso es el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la presidenta electa, Laura Fernández, en casos donde incluso se ha atentado contra la muerte del presidente Rodrigo Chávez, que es un caso todavía más grave que podría ser tomado en cuenta por los jueces cuando lleven este caso. Algo muy importante de mencionar es que este delito de amenazas a funcionario público no distingue entre un funcionario promedio o el presidente de la República. En todos los casos las penas son las mismas, va desde 1 año hasta 3 años de prisión, en muchos casos terminan con sanciones alternas a prisión. Eso sí, como lo indicaba, el juez podría tomar en cuenta que las amenazas son en contra del presidente y que también hay supuestos insultos para matarlo, y en este caso se podría determinar la pena más alta. Muchísimas gracias, Josué, por toda la información. Nosotros continuamos con más. Un hombre de 72 años fue detenido por balear, incluso amenazar de muerte a uno de sus hijos en Alajuela, todo por una diferencia por una propiedad. El sospechoso y otro de sus hijos fueron detenidos cuando pretendían precisamente salir del país hacia Panamá vía aérea. Hernán Barrantes, usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Melissa, realmente un caso que llama a la reflexión, una familia dividida por una propiedad y que va subiendo de tono este conflicto, esta diferencia, y termina con el atentado contra uno de los integrantes de esta familia. El ataque, lo más grave, es perpetrado por su propio padre y por uno de sus hermanos, quienes disparan en múltiples ocasiones contra la víctima y contra la vivienda de esta, y afortunadamente esta resulta ilesa. Todo esto llevó a que se dieran el día de hoy 2 allanamientos, gracias a los cuales se logró la detención de los 2 sospechosos, que son padre e hijo, uno de 72 años de edad y el otro de 36. Vamos a las imágenes del inicio de esta operación judicial esta mañana acá en Desamparados de Alajuela. Realmente, pues también los agentes judiciales tuvieron alguna dificultad para ingresar a una de las viviendas intervenidas, como lo vemos en estas imágenes, y finalmente lograron superar ese escollo y lograr realizar los allanamientos. Desafortunadamente, al momento del ingreso, pues los sujetos no estaban dentro de sus viviendas, algo que ya sospechaban las autoridades, y es por esto que movilizaron personal hasta el aeropuerto Juan Santamaría, y es allí donde los detienen. Estamos hablando de que ellos pretendían viajar a Panamá y además portaban en su equipaje $30,000, cerca o poco más de 14 millones de colones, los cuales ahora están bajo investigación para conocer su origen, según ha confirmado el organismo de investigación judicial, y el caso ya está en manos de la Fiscalía para determinar si este dinero es de origen lícito o no. También durante los allanamientos se ha logrado el decomiso de 4 armas de fuego, una 9 milímetros y 3 revólveres, así como una importante cantidad de municiones para estas armas. Todo esto fue lo que encontraron los agentes judiciales durante esta operación desarrollada acá en Desamparados de Alajuela. Un caso realmente alarmante donde pues
resaltan, según en las autoridades y expertos, pues esa falta de valores y de conciencia para que una misma familia se vea enfrentada por algo que es una propiedad, y particularmente la propiedad que fue intervenida, donde se encuentran las dos viviendas que fueron allanadas y que también es donde vive la víctima, pues están dentro de este mismo terreno y que pues es de bastante magnitud, es de bastantes hectáreas. Sin embargo, pues para los expertos y para las autoridades no es de un valor tan alto como para que lleve a una acción tan cruel como es que un propio padre dispare contra su hijo. Esto es lo que más reprochan las autoridades y es por esto que los han calificado de muy violentos. Le detallamos en la siguiente información. Este sujeto terminó así pese a que pretendía escapar del país. Él, junto a su padre, fue detenido este jueves. Agentes de la Oficina Regional del OIJ y la Fiscalía Adjunta realizaron 2 allanamientos en Desamparados de Alajuela. Sin embargo, tras el ingreso no estaban en las casas, algo que ya sospechaban. Por esa razón, habían movilizado personal al aeropuerto Juan Santamaría, donde ubicaron a los sospechosos y los detuvieron con apoyo de vigilancia aérea. La propiedad allanada este jueves es el centro de una violenta disputa familiar. Estas personas se les vincula con aparentes amenazas, agresiones con arma, accionamientos en contra de otra persona de apellido Jiménez, que es hijo y hermano de estos detenidos. En el momento de los allanamientos, las personas no se encontraban en la vivienda y fueron detenidos en el aeropuerto Juan Santamaría cuando se disponían a abandonar el país. Al momento de la detención, portaban cerca de $30.000 en efectivo, los cuales también fueron decomisados, y en las viviendas allanadas se localizaron 4 armas de fuego y municiones de diverso calibre y algunas otras evidencias de interés para el caso. Los protagonistas son 3 miembros de una misma familia. Un hombre de apellido Jiménez de 72 años y su hijo de 36 se distancian y se enfrentan con el otro hijo y hermano de los sospechosos. La disputa sube de tono y se enfrentaron a los golpes y amenazas de muerte. El adulto mayor y su hijo la emprenden a balazos contra la casa y contra la víctima, quien decide denunciar. Los sospechosos, padre y hermano de la víctima, intentan huir vía aérea hacia Panamá, pero fueron detenidos con $30.000 en efectivo en el aeropuerto Juan Santamaría. Tras su captura fueron llevados a sus viviendas, dentro de las cuales los agentes hallaron 4 armas de fuego y municiones varias. Una disputa familiar por una propiedad que alcanzó un grado de violencia inimaginable. Lamentablemente, en la sociedad actual se vive un aprendizaje constante de que la conducta violenta es la salida para solucionar los conflictos. De esta forma vemos cómo situaciones a veces de tamaño muy pequeño, como puede ser una colisión de tránsito, genera una discusión y hasta muertos en carretera. Y situaciones también de carácter más dramático, como podría ser una situación familiar que podía ser resuelta mediante el diálogo o recurriendo al sistema de justicia, termina también en situaciones que podríamos catalogar de exacerbadas y conspirativas, que incluso llegan al uso de armas. Los 2 sospechosos permanecen a la orden de la Fiscalía y se espera solicitar medidas en su contra. Ellos enfrentan cargos por los delitos de accionamiento de armas de fuego, amenazas agravadas y otros. Que un hecho como este llegue a un nivel de violencia tan severo como el que se ha vivido y que experimentó esta persona, hija y hermano de los sospechosos, pues revelan cuál es la situación que está viviendo el país, donde prácticamente todo el mundo está tratando de resolver sus diferencias con violencia, algo que las autoridades y los expertos llaman a prestar atención y a tratar de evitar. Una madrugada de terror para estos vecinos de Alajuela luego de que 2 hombres llegaran con un líquido inflamable a incendiar el vehículo que se encontraba en la cochera de la casa. Jesús Chacón, usted nos tiene todo el detalle, adelante. Melissa, así es, emergencia que se presentó y que fue reportada a las 2:47 de la mañana al cuerpo de bomberos. Sin embargo, las cámaras de seguridad de este lugar pudieron captar la hora real, que fue a las 2:39, que se aproxima una motocicleta en la que viajan 2 hombres. Estos se posicionan metros antes de esta vivienda donde ocurre este incidente, se bajan de la misma y caminan, pero donde caminan se observa que van con un
plástico con una botella que mantiene algún líquido inflamable y además de esto un soplete con el que vienen a realizar esta situación acá en el sector de Tejar en San Antonio de Alajuela. En imágenes se logra observar el recorrido que realizan estos hombres hasta llegar a este punto de la vivienda donde forcejean la cerradura, un candado que se ubicaba puesto para cerrar la cochera y que en esos momentos es cuando se da esa situación. Rompen el candado, ingresan a la vivienda, rompen uno de los vidrios de este vehículo y comienzan a rociar el líquido inflamable. Cuando esto proceden a incendiarlo y retirarse del lugar. Igual en las cámaras queda el movimiento de cuando se retiran, que cuando se van de este lugar luego de provocar ese acto realmente de criminalidad que generan en este sector. Parte de lo que se ha informado con esto también es la atención del Cuerpo de Bomberos que se brindó en horas de la madrugada, presencia de 3 unidades del Cuerpo de Bomberos para dar atención al incidente. Una casa, una estructura que se ve afectada producto de las llamas en este vehículo y que inclusive fue el reporte inicial que recibió bomberos, un incendio en una estructura. Sin embargo, a su llegada se topan con un vehículo envuelto en llamas en una cochera de este lugar de San Antonio de Alajuela. Aparte de lo que también se ha estado manifestando y mostrando con esto es la investigación que ahora se sigue contra estos 2 hombres luego de que cometieran ese hecho de incendiar el vehículo en esta cochera. Inclusive en horas de la mañana se hizo presente el organismo de investigación judicial al realizar un levantamiento de todos los indicios posibles que dejaron estos hombres, además de las cámaras de seguridad que captaron el movimiento cuando llegan y cuando se retiran para poder comenzar esta investigación. Se habla de que inclusive no sería gasolina, sería otro líquido inflamable que utilizaron para realizar el incendio en este lugar y que, como decíamos, también afectó parte de esta vivienda. Una casa de habitación que, según el detalle de bomberos, de 90 metros se afectan 40 y que generó el incidente en horas de la madrugada. Presencia que se tuvo que realizar y también un traslado del Cuerpo de Bomberos hasta este punto para atender la emergencia y que ha generado también, bueno, pues muchas reacciones entre los vecinos. Preocupación de que las llamas se pasaran a la estructura y que ya comenzara a afectar otros puntos, otras casas en esta zona debido a que es una zona bastante poblada, varias casas de habitación cercanas y que pudo haber generado una emergencia mayor. Sin duda un atentado que se realiza contra estas personas y que ha sido parte también de lo que refleja, bueno, pues en cuestión de este incidente que quedó captado en cámaras de seguridad y que además se logra observar las llamas que estuvieron pues consumiendo esta situación. Sin duda vamos a ir viendo parte de lo que ha generado pues el incidente, de cómo han quedado algunos de este vehículo con respecto a las llamas que se estuvieron generando en este incidente. Vamos a conversar con uno de esos afectados con respecto a este incidente. Será en identidad protegida debido a que, bueno, pues ahora ellos temen algún tipo de represalia que se pueda dar por estas personas. Caballero, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Noticias RPT, el que nos cuente un poco parte de esta situación. De hecho, usted alertó directamente al Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo fue que vio la acción en ese momento? Sí, muy buenas tardes. De hecho, a eso de las 2:45, antiguo de las 3 de la mañana, suena un estruendo. Nos parece que fue el momento que rompieron la cerradura para ingresar y seguidamente 3 minutos después lo más se oye una explosión ya donde habían derramado el combustible o lo que hayan derramado para el incendio del carro. Por dicha, la comunidad acá donde vivimos cuenta con varias cámaras de seguridad, entonces hay varios videos donde ya los tiene facilitado todos el IJ y entonces tenemos bastante evidencia para el IJ para que nos ayude a resolver y dar con los malhechores que hicieron esto, con la cabeza criminal o como se deba llamar, no sé, a ver qué nos ayuda a resolver este problema, qué fue lo que pudo haber pasado. Ayer ya lo decía usted, ya presentaron la denuncia, está en investigación, inclusive hay unas cámaras de seguridad que se capta más el momento preciso de estos, que se puede dar información de la placa de la motocicleta, pero que sin duda, bueno, no serán publicadas ya que están en manos del organismo de investigación judicial. Sí, es correcto, ahí trataron de manipular unas cámaras para que no se lograra ver, pero gracias a Dios que hay varias, hay otras que sí captan en el momento que están forcejeando, haciendo todo, entonces eso le ayuda mucho al IJ a determinar cómo fue todo el asunto.
Sin duda una preocupación porque ya lo veíamos, afecta parte de la estructura, inclusive en la parte del techo y más. Sin embargo, por fortuna no genera que estas llamas se propaguen a las otras estructuras acá cercanas y que podría haber generado una emergencia mayor. Sí, gracias a la ayuda de vecinos que tal vez del estruendo, los gritos o no sé, se levantaron y nos ayudaron con extinguidores antes que llegaran los bomberos, que para mí llegaron un poquito tarde porque para esa hora de las madrugadas las calles están vacías, pero no importa, todo lo hace Dios. Con los extinguidores de ellos logramos apagar un poco, por lo menos la intensidad del fuego, que todo se dio solamente en la cochera y no se propagó a ninguna otra vivienda más. Afectación, bueno, en el tema del vehículo completamente en pérdida, lamentablemente son parte de los daños que deja cuantiosos este hecho criminal que se realizó acá en el sector de San Antonio en Alajuela. Sin embargo, también, bueno, veíamos afectación en la parte eléctrica, que inclusive es un gasto ahora, bueno, que tendrá que cubrir para poder nuevamente generar la instalación de la misma. Sí, en sí la vivienda obviamente también sufrió quemaduras porque las llamas, a pesar de que es un poco abierto el garaje, y se alzaron bastante y quemó parte de la estructura del garaje y una parte pequeña de la vivienda, pero con ello llevando todo lo que era electricidad de ambas casas, ya que los cables pasan a una cierta altura del techo y las llamas lograron llegar a ellos. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Escuchamos la versión de uno de los afectados acá con este incidente en el sector de Alajuela y que muestra, bueno, pues parte del trabajo que se realizó por parte del cuerpo de bomberos. Acá en imágenes podemos observar el vehículo completamente quemado, completamente destruido y que fue parte también de el muestreo que estuvo realizando el organismo de investigación judicial en horas de la mañana, inclusive la presencia de unidad canina para poder determinar algún olfato con el tema de los combustibles que se utilizaron y también pues rastrear algunas huellas que podrían permitir la identificación de estas dos personas, dos hombres que se logran evidenciar en ese video con respecto a el hecho cuando se presentan acá en el sector en horas de la madrugada, 2:49 que se genera y luego cuando se retiran. Son cerca de unos 3-4 minutos en los que duran realizando la acción, tanto el forcejeo, la cerradura, como también el inicio del fuego, producto del líquido combustible que echaron en este lugar. Vamos a escuchar lo que ha indicado bomberos también de cara a la atención que se brindó al incidente, donde se les despachó para un incendio en estructura, pero se topan con un vehículo envuelto en llamas. Fuimos despachados a incendio en una estructura. A nuestra llegada lo que encontramos es fuego dentro de un vehículo en la cochera con posibilidades de avance hacia la estructura. Se logra ingresar a una línea con agua, se corta el avance hacia la estructura, se hace una revisión interna y se descarta presencia de víctimas. ¿Cuántos recursos desplazaron? Se desplazan 2 unidades extintoras. Sin duda un hecho que realmente ha preocupado tanto a estos vecinos como también en otros lugares que se han presentado situaciones similares, actos realmente vandálicos y también criminales que se han generado en este sector de Tejar, en San Antonio de Alajuela, y que refleja también, bueno, pues una situación criminal bastante fuerte que ya inclusive expertos en criminología y también en psicología han comentado un poco de las acciones que realmente, bueno, pues tocan este tipo de hechos. Ira, también frustración y algún otro tipo de parte sentimental podría generar que las personas reaccionen o tengan una acción realmente que busquen tal vez solventar algún tipo de problema, pero que sin embargo pueda acarrear más bien problemas legales directamente, como el que se enfrentan ahora estas dos personas que cometieron este acto acá en el sector de Tejar. Vamos a escuchar lo que indica esta experta en criminología y en psicología con respecto a este tipo de acciones que se han vuelto cada vez más frecuentes en el país. Caemos al punto de la instrumentalización de terceros y de actos que implican el daño material, incluso riesgo para la vida. La presencia de 2 hombres en motocicleta que ejecutan el hecho también refleja un patrón que se observa con frecuencia en delitos urbanos: el uso de motocicletas para facilitar el desplazamiento rápido, evitar identificación y ejecutar acciones de forma eficiente. Pero más allá del hecho puntual, este caso nos obliga a reflexionar sobre algo más amplio: una creciente dificultad social para gestionar emociones como los celos, la ira o la frustración de forma saludable. Cuando no existen herramientas de comunicación asertiva
autocontrol y resolución pacífica de conflictos, las personas pueden recurrir a la violencia como una forma de resolver el problema, lo cual termina generando consecuencias mucho más graves que el conflicto original. Hechos que han robado la paz y la tranquilidad de esta familia acá en el sector de San Antonio de Alajuela con respecto a este incidente, y que ahora el organismo de investigación judicial dará seguimiento a la investigación que se llevará, bueno, con respecto a poder dar con estas dos personas que cometen el hecho. Se nota y se logra observar la presencia de un plástico, de una botella donde mantienen ese inflamable y también un soplete, y el momento también en el que huyen y que es captado por otras cámaras de seguridad en poder del organismo de investigación judicial, y que serán parte del tema, de ese proceso legal que se llevará ahora para dar con estas personas sospechosas de este acto criminal en Alajuela. Estamos ante el caso de femicidio más atroz en la historia de Costa Rica, desde tejidos envueltos en papel aluminio hasta órganos que no aparecen. Génesis Castillo, usted nos tiene todo el detalle en vivo, adelante. Melissa, muy buenas tardes. Definitivamente un caso muy violento, sangriento, y que definitivamente tiene a toda la población costarricense muy preocupada por la ola de violencia que estamos atravesando, y no solo eso, sino también por la forma en que fue desmembrado el cuerpo de esta joven, de Nadia Peraza, vecina de Heredia. Y es que justamente ayer, ya tenemos aproximadamente 15 días desde que arrancó este juicio en los tribunales de Heredia, pero el día de ayer es clave, más que todo en la parte forense, porque se da el relato de esta perito, de esta médico forense, que es la encargada de ir ese día a Heredia y abrir la refrigeradora y también la bolsa que estaba en un cafetal. Ella, por ejemplo, decía que es algo impresionante que en 18 años de trabajar en toda la parte médico-legal nunca había presenciado algo así. Ella decía que, por ejemplo, cuando abrieron la refrigeradora encontraron un pantalón de mezclilla, y que cuando comenzaron a abrir ese pantalón fueron encontrando las partes inferiores del cuerpo de Nadia Peraza. Por ejemplo, había un fémur izquierdo completamente, solamente estaba el hueso, es decir, ya no había tejido blando. Entonces ella decía que este principal sospechoso tuvo el tiempo para poder separar el cuerpo de Nadia Peraza. Por ejemplo, en envases de mayonesa y suavizante lo que se encontraba era músculos, tejido blando, piel, mientras que en la refrigeradora estaban los huesos. Ella, por ejemplo, mencionaba que para llegar a ese nivel de desmembramiento de un cuerpo se tienen que tomar muchísimas horas, inclusive días, porque ella decía que cuando están en toda la parte de autopsia, cuando ellos tienen que sacar los órganos de una persona fallecida, se tardan 3 horas. Imagínense ustedes, solo 3 horas para sacar los órganos del cuerpo, y este hombre tuvo todo el tiempo, básicamente 3 meses, desde febrero hasta mayo, para poder desmembrar y separar cada parte del cuerpo de Nadia Peraza. Y algo también que dijo esta médico forense que sorprendió muchísimo y que por supuesto entristece a todas las personas que nos escuchan y nos ven desde casa, es que ella decía que cuando abren esta refrigeradora también encuentran una cobija. En este caso, en la cobija lo que estaba era el torso, esta parte del medio del cuerpo humano. Sin embargo, algo que ella dice y que sorprende muchísimo es que no se observaban los genitales de Nadia Peraza, tampoco las mamas, inclusive no habían órganos internos. Ahora aquí, por supuesto, hay una interrogante que muchas personas se hacen, y es qué pudo haber pasado con estas partes del cuerpo de Nadia Peraza, y que definitivamente alerta muchísimo al abogado de la familia. ¿Por qué? Porque él decía que estamos ante un caso de violencia contra la mujer, también de una persona con alertas, con síntomas de misógeno. ¿Por qué? Porque tiene ese odio hacia la mujer, en este caso contra su compañera sentimental Nadia Peraza. ¿Por qué? Porque no aparecen estos órganos del cuerpo y estos genitales. Así que definitivamente es bastante preocupante. Escuchemos lo que dijo en este caso la médico y también el abogado de la familia.
una separación de un cuerpo tan atroz. Y lo que más nos impresionó, porque eso tiene una explicación científica desde el punto de vista de la criminología, el comportamiento humano de este sujeto, Jeremy Buzano, no solo cortar el cuerpo, separar las extremidades, sacar los órganos, sino que le amputó las partes íntimas, ¿verdad?, los genitales, y le amputó las glándulas mamarias. Entonces usted dice, ¿cuál era ese odio que él tenía sobre Nadia? ¿Por qué hacer eso tan vil, tan atroz, tan sanguinario? Y dentro de la lata metálica, siguiente, más restos de cortes musculares. Ya cuando habíamos sacado los paquetes pequeños, sacamos el paquete más grande, que era esta cobija. Encontramos un tronco. Sí, podríamos ampliarlo. Lo que podía apreciarse era una espalda, glúteos, no tenía desarticulados. Hay una foto más adelante que ya lo vamos a ver donde se ve que el hueso del fémur se separó, no se quebró, se separó de la pelvis. No tiene genitales de ningún tipo, no se podía valorar, digamos, por decir, bueno, veamos el genital a ver si es hombre o mujer, no había para poder valorar eso, no había mamas, toda la parte anterior, eso ya en la autopsia se los van a explicar con más detalle. Y durante esta mañana también en Noticias Repretel fuimos a conversar con un sociólogo justamente para preguntarle de este comportamiento que habría tenido este principal sospechoso de este femicidio, y él lo que nos mencionaba es que se ve un grado de violencia bastante impactante que nunca había sucedido en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos visto casos, por ejemplo, ustedes recordarán el asesinato de varios estudiantes en Liberia, en donde fueron degollados. Sin embargo, nunca se había visto, por ejemplo, este nivel de desmembramiento de un cuerpo, como bien le recalcaba anteriormente, esa separación de músculo, tejido blando y también de los huesos. Pero vamos a ver unos datos de cuáles son esos hallazgos claves que se han dado en estos 15 días de juicio de Nadia Peraza, de este femicidio, para que ustedes puedan repasar un poco, porque en este caso Jeremy Buzano Paisano tiene una cortadura en su mano izquierda. Es una cortadura que él se hace con un objeto filoso que las autoridades tienen que determinar, y que lo que dice la familia de Nadia Peraza es que él, mientras estaba desmembrando el cuerpo de Nadia, se habría cortado su mano izquierda. Otro también que encuentran es el tronco envuelto en una cobija. Y otro dato importante es que, por ejemplo, decía uno de los testigos, que se llama Kinky, que él vio a Jeremy limpiar la refrigeradora en la madrugada. Entonces esto definitivamente también es preocupante por la hora en que él decide limpiar esta refri, y que el cuerpo de Nadia habría sido desmembrado con un objeto punzocortante con mucho filo, y que la persona, el principal sospechoso, tuvo el tiempo para desmembrar este cuerpo. También ayer que estábamos en este juicio, en este femicidio, lo que notamos en Noticias Repretel y conversando también con los colegas de la prensa que estaban ahí, es que mientras mostraban esas imágenes de cómo fue hallado el cuerpo de Nadia Peraza, en este caso Jeremy Buzano Paisano nunca volvió a ver esas imágenes, siempre estaba con la cabeza agachada, como por decirlo así, no volvía a ver para el frente, no veía la pantalla. Entonces estas son parte también del comportamiento que nosotros notamos. Es atroz un caso como este, primero que se da en Costa Rica, pero el hecho de que se dé por primera vez, podríamos esperar hechos similares. El tema es que estamos viviendo en una sociedad violenta y una forma de manejo de la masculinidad que hace que esta persona piense que puede adueñarse de Nadia, y pensar que si no la tuvo en vida para él solo, podría tenerla ahora después de muerta.
Y ahí ustedes escuchaban parte de las declaraciones de este sociólogo de cómo se da ese comportamiento de una persona machista que genera un odio hacia la mujer y que por supuesto también la familia de Nadia Peraza está pidiendo 196 años de prisión. Y es que para que ustedes también se den una idea, ya llevamos 15 días de juicio. Por ejemplo, este miércoles no hubo sesión. Mañana jueves tampoco hay y se espera que se esté retomando el viernes. ¿Quiénes hacen falta? Bueno, en este caso hace falta un analista criminal. Él va a estar viendo toda la parte de las estafas informáticas, suplantación de identidad. Y también faltan antropólogos forenses y la doctora encargada de hacer la autopsia. Estos días que se aproximan, viernes y la próxima semana, también van a ser claves para conocer cuándo fue el momento exacto en que falleció Nadia Peraza. Génesis, impresionante. Desde que se dio este caso a conocer, todos estábamos realmente impactados por los datos que iban surgiendo, pero tras el juicio cada vez es peor. Por supuesto, nosotros vamos a seguir siempre muy de cerca para conocer qué va a pasar, cuál será la sentencia o si se declara culpable o no a Jeremy Buzano Paisano. Pasamos a otros temas. Por 3 meses estará tras las rejas un sujeto de apellido Arias y de 19 años a ser acusado de asaltar a viejitas y robar a clientes de gimnasios en Alajuela. El sospechoso fue detenido tras allanar su casa en barrio San José de Alajuela. Arias trabajaba como conductor de una plataforma digital de transporte de personas y así era como iba seleccionando a sus víctimas. También ingresaba a los gimnasios y se apoderaba de las tarjetas de los clientes y se iba luego de compras. El aumento de los robos, hurtos y asaltos cometidos por drogadictos llevaron a los vecinos a denunciar a 2 hombres dedicados a vender drogas. La PCD realizó la investigación, procedió a la captura de los sospechosos de dedicarse a este narcomenudeo en el Carmen de Pocora, en Guásimo de Limón. Los sospechosos son de apellidos Fernández Sánchez y Álvarez Rojas, de 34 y 40 años. Ambos permanecen a la espera de que se defina su situación judicial. Y mientras permanecía en una estación de servicio, un hombre fue blanco de un asalto a mano armada perpetrado por 2 sujetos quienes se desplazaban en una motocicleta. Esto ocurrió en La Uruca. Según datos del OIJ, durante el 2025 hubo 7.923 asaltos a peatones. Y los sujetos que estamos observando en imágenes fueron captados cuando precisamente escapaban tras asaltar y atacar a puñaladas al conductor de una plataforma digital de transporte de personas. El hecho ocurrió en Santa Ana. Los sujetos solicitaron un servicio y cuando la víctima llegó al lugar la atacaron. Se pide su ayuda para poder identificar a los delincuentes. Una banda organizada atacó por segunda vez una casa en Cartago en menos de 3 meses. Los asaltantes se vistieron de agentes del OIJ para simular que era un allanamiento. Gustavo Díaz nos tiene el detalle. Adelante, Gustavo. Hasta gritaban: OIJ, abran la puerta. OIJ, estamos aquí, abran la puerta. Eso era lo que incluso en los videos se escucha, Melissa y amigos televidentes, de la forma en cómo por segunda vez en 3 meses delincuentes intentan ingresar, atacar o robarse algo de una casa en la localidad de Cachí de Cartago. Reflejo de eso es el video que estamos observando y que quiero que escuchemos también en ambiente de la forma en cómo repelen desde dentro de la casa el intento de estos falsos agentes del OIJ de ingresar hasta la vivienda. Escuchemos para después ponerlos en contexto y explicarles qué fue lo que aquí sucedió. Ahí anda el chaleco, anda el chaleco. Ellos le dijeron a él, salir de la OIJ.
Es el de verde. ¿Es el de guantes verdes? ¿Se indica? Pendiente de Sí, no, me van a meter. Vehículo. Veo, cuando se tiene él eso. Dice que vehículo sin placa. Automáticamente no hay de observar armas de fuego. Chavo 22. Se le mandé 4 metatales y no me cuento, estoy llegando. Eran 4, Desde las cámaras de videoprotección de esa vivienda en Cachí estaban observando el actuar de esta organización criminal vestidos con implementos del OIJ, haciendo creer que eso era un allanamiento por parte de la entidad judicial, y es desde dentro de la casa que, como ustedes logran observar, y este es otro ángulo que les estamos mostrando del acontecimiento, disparan hacia afuera. Y por supuesto, las personas que estaban haciéndose pasar por agentes judiciales se retiran del lugar asustados, no esperaron jamás que les fueran a responder con balas desde el interior de la vivienda. Un hecho que fue denunciado y que el OIJ y la Fuerza Pública también tramitaron ya de manera oficial. Aquí lo que se cree pudo haber acontecido es el intento de este grupo criminal vestido con atuendos de la policía judicial para realizar algún tipo de robo en la vivienda o bien de un aparente tumbonazo, posible tumbonazo, y esto lo decimos porque ni siquiera las mismas autoridades han tenido la posibilidad de conocer más a fondo lo que aquí sucedió, y es por un detalle: la familia afectada directamente por este intento de asalto a la casa prefirieron, primero, no presentar la denuncia, y segundo, tampoco brindarle detalles a las autoridades de qué fue lo que ocurrió. Lo cierto del caso es que con la ubicación de la casa y con los acontecimientos que se dieron, se da una completa similitud a un hecho que se desarrolló allí mismo en diciembre anterior y que involucra directamente a las mismas personas. Lo que ha trascendido, y es una línea de investigación que pueden estar manejando en este momento las autoridades, es que los miembros directamente de esa vivienda en donde se da el intento de asalto estarían vinculados con préstamos gota a gota, y se investiga si también bajo algún otro tipo de negocio ilícito, y que esto llevaría a que ya por segunda vez en menos de 3 meses las organizaciones criminales estén intentando llegar a la casa, ingresar a la vivienda, aunque ya muy determinadamente se ve en el video que no cuentan con ningún tipo de estrategia policial, pese a que sí, por supuesto, que hicieron implementos para generar una similitud con las camisas y los chalecos y las jackets que utilizan los agentes judiciales en los respectivos allanamientos. Sobre este tema, don Eric Calderón, director regional de Cartago de la Fuerza Pública, nos atendió y nos amplía con respecto a ese primer incidente que ellos atienden al momento de llegar a la vivienda, pero también con una barrera que incluso se topa la autoridad para poder conocer más a fondo qué fue lo que aquí ocurrió. Escuchamos al director regional de Fuerza Pública de Cartago. Sí, a Fuerza Pública le ingresó el incidente, claramente se reaccionó, no hubo posibilidad de hacer contacto con ellos, pero sí se obtuvieron las características en el momento de los vehículos y de las personas. Es importante mencionar que se notó cómo este grupo, aunque hacía pasarse por una policía judicial, no tenía ni la vestimenta, ¿verdad?, ni tampoco los protocolos policiales para hacer este tipo de incursiones. Entonces es muy validero reconocer de que nosotros, por lo menos como policías, fácilmente reconocemos de que no es un cuerpo policial el que está haciendo este tipo de intervenciones, porque ese no es precisamente el procedimiento. Ya es una incidencia que se repite, don Eric, porque esa misma vivienda tiempo atrás también habría sido sujeta a un intento de ingreso a la fuerza, como se da en este video. A finales del año pasado, en el mes de diciembre, también habían tenido una situación similar.
también atendida por la fuerza pública para acompañar, orientar y ver cuál es la situación. Sin embargo, bueno, se volvió a repetir esa otra ocasión, ¿verdad? Ahora es un caso claramente que la Policía Judicial lo está investigando para conocer qué es el trasfondo de esta situación. Y que lo está investigando sin la colaboración de los dueños de la vivienda, que no quisieron poner ninguna denuncia, ni siquiera atender a la fuerza pública. Bueno, hasta este momento tengo entendido que no han formalizado la denuncia. Nosotros atendimos ese mismo día e inclusive al otro día se les hizo una visita para poder dialogar nuevamente y ver el trasfondo y ver de qué forma se les puede ayudar, pero sí, no hubo mucha intención de que la policía se les acercara a ayudarles. Les podríamos comentar a ustedes, de hecho, que podremos observar cómo hay dos vehículos que se acercan directamente a la vivienda. Allí es donde van los ocupantes de esta agrupación criminal. Primero se baja uno y luego posteriormente van enumerándose y enfilándose en la parte frontal de la casa para intentar de alguna manera romper el portón, que es una estructura que está debidamente reforzada, y en ese momento es cuando posiblemente observan las cámaras desde el interior y se dan cuenta del actuar por la hora en la que se está generando este hecho. Difícilmente vaya a ser una hora habilitada para que agentes judiciales reales vayan a realizar un allanamiento, y es por eso que en este caso se da directamente la respuesta a lo interno con disparos que obligan a los aparentes asaltantes a salir huyendo del lugar. Ya circunstancias como estas viene manejando el OIJ con diferentes hechos que en su momento también se han presentado en San José, en Limón, y en donde cada vez más pareciera sencillo para estos grupos criminales simular las camisetas, las jackets y los implementos que utilizan los agentes del OIJ al momento de realizar un allanamiento. Analizando lo que se observa en este video con los expertos, don Gerardo Castain nos hace referencia a la valoración que hace de este actuar y por supuesto el perfil que hay de estos criminales, en donde tampoco tienen una preparación mayor, pero sí una violencia bien instalada en sus acciones. Sí, al usar uniformes policiales, sobre todo tácticos, ya esas camisetas se usan para allanamientos y otras cuestiones. De lo que busca el delincuente primero es adquirir poder en el momento, o sea, la policía, es el OIJ, y la gente va a tener respeto, en su mayoría va a tener respeto por ese uniforme, entonces van a llevar una ventaja si van a entrar. Lo otro es transmitir temor, ¿verdad? Si van a ingresar a un lugar y ya ellos saben qué lugar es, entonces van a transmitir temor en una familia. Por ejemplo, la familia no va a poner resistencia. Lo que pasa que en ese caso hay un elemento que hay que analizar, que es la resistencia de las personas que están dentro de la casa en utilizar armas de fuego para protegerse. O sea, si vieron que eran del OIJ, pues deberían de haber estado tranquilos y esperar la presencia de la policía judicial ahí. Pero no esperan la presencia de la policía al entrar, sino que les disparan casi cuando se están bajando del carro, y ya eso sí puede notar de que había un conocimiento o tenían un presentimiento o les habían avisado que los iban a tratar de agarrar dentro de la casa debido a alguna situación de tipo gota a gota o tumbonazos de droga. Los asaltos a viviendas están sumando una cantidad de denuncias presentadas este 2026 bastante alta. ¿Cuáles son las provincias en donde más se han generado estos asaltos y en donde muchas veces implementan algunos logos e insignias judiciales para simular que son agentes del OIJ? No es precisamente la provincia de Cartago la que contabiliza más, aunque sí es la que está sometida en un índice de violencia importante. Eso se los vamos a mostrar en pocos minutos también en esta misma edición, con otros hechos ejemplificantes de lo que es el actuar de estos grupos criminales.
Muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Y tenemos también más información en vivo porque un menor de edad fue encontrado sin vida en una alcantarilla de la Ruta 1. Eric Meléndez, usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Hallazgo que se da minutos antes de las 6 de la mañana en este punto de la Ruta 1, muy cerca del Conservatorio Castela. Fueron los mismos conductores que dan ese aviso al sistema de emergencias del 911 del avistamiento del cuerpo de una persona en esta alcantarilla. Vamos a las imágenes. Voy a pedirle a mi compañero Clevin Solano que les muestren. Fue en este punto de desagüe que está paralelo a la autopista General Cañas en sentido Alajuela, San José Alajuela, donde se da ese hallazgo. Esto genera que oficiales de fuerza pública custodien la escena. Según nos confirma Cruz Roja Costarricense, llegan al lugar, hacen la revisión. Sin embargo, esta persona no contaba con signos vitales. Hace unos minutos el organismo de investigación judicial confirmó que se trataría de un joven de tan solo 17 años y de nacionalidad hondureña. Según la revisión que hacen acá en el lugar, tendría un fuerte golpe en su cabeza. Existía la versión de que habría sido la muerte habría sido causa de un atropello. Sin embargo, este fuerte golpe en su cabeza haría variar las versiones y las hipótesis que ahora debe analizar la policía judicial. Si bien es cierto, en este punto, incluso donde se encuentran los restos de este hombre durante horas de la mañana, y que generó también la revisión por parte del organismo de investigación judicial, que realizaron el levantamiento del cuerpo pasada las 10 de esta mañana. Vamos a escuchar a continuación lo que indicó Cruz Roja Costarricense referente a esta atención, que ellos también son despachados, y por supuesto los trabajos que realizan en este punto de la autopista General Cañas. La mañana de este miércoles, pasada de las 5:45 de la mañana, la Cruz Roja Costarricense recibe la alerta de una persona sobre vía pública. Esto en el sector de Heredia, Ulloa. A nuestra llegada se ubica un hombre adulto, el cual se encuentra dentro de una cuneta sin signos vitales. La escena es entregada a las autoridades. Estos trabajos que realizó el OIJ por varias horas también generaron un colapso vial a nivel de la Ruta 1, principalmente en el sentido de hacia Alajuela, y también en rutas alternas o que conectan hacia la Ruta 1. Vamos a las imágenes de lo que sucedía en la Ruta 39, circunvalación, un colapso total, incluso las largas filas que buscaban comunicarse desde Calle Blancos hacia el sector de La Uruca. Esas eran las filas y la realidad de muchos conductores, totalmente denso el paso para quienes venían en esta importante ruta, y por supuesto que llegó a generar otros colapsos. Vamos a las imágenes muy cerca de Calle Blancos, que comunicaba hacia La Uruca, un paso muy denso, incluso en la rotonda que llega a varios puntos. Hablamos de nuevamente la circunvalación, Uruca y también Ruta 32, un paso bastante complejo para muchos de los conductores que durante esta mañana enfrentaron presas largas. Incluso vamos a ver estas otras imágenes que se daban cerca de la autopista General Cañas. Por supuesto, el mayor colapso que se generó, y es que no solo se dio en el sentido hacia Alajuela, sino en el sentido hacia San José, porque el efecto Mirón también complicó, incluso a eso de la altura de la empresa Firestone, un paso muy denso. Vamos a las imágenes totalmente en vivo a esta hora de la tarde. Usted ve ya un paso totalmente fluido, sí, bastante cargado en la autopista General Cañas. Se da la habilitación, por supuesto, por parte de las autoridades respectivas. Se hace el levantamiento del cuerpo, que es remitido al complejo de ciencias forenses en San Joaquín de Flores. Sí se ve bastante cantidad de vehículos. Recordemos que, bueno, el efecto queda también horas después, debido a que las principales rutas y que comunican hacia la autopista General Cañas tuvieron este colapso durante horas de la mañana. Confirmamos un joven de 17 años, la víctima que fue encontrada en esta alcantarilla acá muy cerca de la Ruta 1. El OIJ ahora realizará análisis para determinar la causa de la muerte de este joven. Muchísimas gracias, Eric. 12:51. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos.
Continuamos con más. Una tormenta repentina sorprendió la zona de Golfito y provocó varias emergencias. Casas destechadas y caminos afectados fueron parte de los reportes. Hacemos contacto con Rachel Matamoros, quien nos amplía qué fue lo que ocurrió realmente en esta zona. Rachel, adelante. Es correcto, este pasado martes en la zona de Golfito, se presentó bastantes escenarios de emergencia, ya que incluso de un momento a otro se vieron condiciones bastante inusuales en esta zona y para el mes de marzo, por supuesto. Y es que veíamos que incluso se reportaron casas destechadas, comercios, afectaciones por los fuertes vientos y también por las lluvias intensas en la zona, que incluso también generó la incógnita de qué fenómeno fue lo que provocó estas condiciones. Todo esto lo ampliamos en la siguiente nota donde nos explican el detalle del fenómeno, pero también hacemos esta recapitulación por parte de las autoridades sobre cómo se encuentra este sector y sobre las atenciones que se realizaron. Veamos. En cuestión de minutos, el panorama en Golfito cambió por completo. Lo que comenzó como una tarde de calor extremo terminó en tormenta eléctrica con fuertes lluvias y ráfagas de viento. Casas y comercios destechados, árboles caídos y objetos arrastrados por el viento marcaron la emergencia que vivieron vecinos del cantón. Y un árbol de jobo de montaña que estaba a la orilla de la quebrada me la tiró en el patio de la casa, como a 5 metros de donde estaba yo con mi hija, que me vino a ver hoy. Al carro del vecino se lo dejó debajo como escombro, nada más. Las ráfagas también provocaron cortes de electricidad, luego de que ramas cayeran sobre el tendido eléctrico en varios sectores. El Instituto Meteorológico Nacional explicó que dichas condiciones se generaron producto a la inestabilidad en la atmósfera y a las condiciones que se presentaron en ese momento. Lo que tuvimos en Golfito fue la presencia de una nube llamada cumulonimbus. Los cumulonimbus son nubes de tormenta que usualmente estamos acostumbrados a verlas en el trópico en estación lluviosa. ¿Por qué? Porque se generan o se producen cuando hay la combinación de humedad, de temperaturas muy elevadas durante el día y algún tipo de sistema o fenómeno en la atmósfera que ayude a que las nubes crezcan tanto para que lleguen a tener ese tipo de magnitud. Aunque este tipo de evento no es común en marzo, los especialistas no descartan que pueda repetirse este miércoles o en los próximos días. Este sistema en particular, la vaguada se mantiene todavía sobre el territorio nacional, bien localizada y bien posicionada. Por esta razón es que el día de hoy incluso se pueden volver a presentar este tipo de desarrollos importantes en el Pacífico Sur, pero también en el Pacífico Central. El fenómeno se extendió por cerca de 40 minutos y provocó además un deslizamiento que bloqueó temporalmente la Ruta 14. Durante la noche se realizaron labores de limpieza, por lo que todas las rutas están habilitadas. Esta mañana, personal del CONAVI continúa con la remoción del resto de árboles que permanecen sobre la vía. Además, podrían presentarse lluvias aisladas en zonas montañosas del Caribe, la cordillera volcánica central, la zona norte y sectores de la gran área metropolitana. Además, el Comité Municipal de Emergencia de Golfito y también las autoridades de emergencia se mantienen al tanto de las zonas que resultaron afectadas este martes y que además van a estar pendientes durante el transcurso de este día y de los demás días en caso de que se presenten más afectaciones debido a estas condiciones tan inestables. Muchísimas gracias, Rachel, por la información. Y un joven de 18 años fue asesinado a balazos en la segunda parada de la Carpio la noche del martes. Esta situación mantiene atemorizados a los vecinos. Sheila Paniagua nos amplía. Adelante. Una balacera que alertó a los vecinos de la segunda parada de la comunidad de la Carpio a eso de las 9 de la noche. Según lo que indica el organismo de investigación judicial, es que un joven de 18 años habría sido asesinado a balazos. La víctima se encontraba en vía pública cuando dos sujetos, quienes viajaban en una motocicleta, le dispararon en varias ocasiones. Las autoridades investigan este hecho, pues al joven lo habrían trasladado en un vehículo
vehículo particular al Hospital México, donde lamentablemente murió. Vamos a ver la siguiente información. La alerta ingresó pasada las 9 de la noche del martes sobre una balacera que dejó como saldo un herido en la segunda parada. La víctima es un joven de apellido Argüello de 18 años quien estaba en vía pública cuando dos hombres en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. A él lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital México, donde minutos después falleció. Al parecer, todo se debe a disputas entre bandas asentadas en la zona, situación que mantiene atemorizados a los vecinos, ya que en cualquier momento pueden ocurrir enfrentamientos. Sí vivimos con el temor que aunque no asalten, todo el mundo se baja de los buses, anda, va, viene a los súperes y todo, pero sí vive uno con el temor de las balaceras, vive uno con el temor de que en cualquier momento pasa algo, como pasó con el chiquito de allá, de allá arriba, que andaban buscando a alguien para matarlo y resulta ser que el chiquito salió afectado por culpa de una bala perdida. Otros vecinos señalan que es importante que refuercen la seguridad en la zona, principalmente los fines de semana, que es cuando ocurren más balaceras. Los fines de semana más que todo es donde debería haber más seguridad, porque los fines de semana es donde se hacen más problemas y todo eso, entonces yo diría que sí, aumentar más la seguridad más que todo, como le digo, los fines de semana, que es lo que se hace más problemas. A nivel personal, en una ocasión a las 12 del día, que mi hija venía bajando el año pasado de la escuela, una balacera, y ni siquiera se dieron cuenta los muchachos del bus que había balacera, hasta que una muchacha de ahí de la panadería les dijo, hay balacera, no bajen a los chicos. O sea, ese es el temor que existe de hecho aquí en el barrio. El país contabiliza 141 homicidios. De esos, 47 se registraron en la provincia de San José. Los ajustes de cuentas son la principal causa. Tenemos un fenómeno en comunidades de micromenudeo, que son vendedores que tienen un territorio muy pequeño, controlan una alameda o una plaza de fútbol, 2 o 3 cuadras, y no permiten que otro vendedor llegue a ofrecer productos ahí en esa zona. Se está dando una pugna de poder donde están tratando de sectorizar estas ventas de estupefacientes. El de una alameda no permite que llegue el de otra alameda a vender producto, el de una plaza no permite que llegue el de otra plaza a vender. Este homicidio se convierte en uno más que tienen que investigar las autoridades judiciales para dar con los gatilleros quienes se dieron a la fuga. Un hecho violento más que tienen que investigar las autoridades judiciales y también pues una situación que llena de mucho temor a los vecinos de esta comunidad. ¿Cómo no van a estar atemorizados? Sheila, muchísimas gracias por la información. Y ojo con esto también, porque un proyecto de ley pretende sancionar hasta con 8 años de cárcel las ofensas o señalamientos falsos a través de las redes sociales, donde muchos ahí es muy fácil escribir. Rodrigo Guevara nos amplía desde el Congreso. Adelante. Definitivamente las redes sociales han venido a cambiar el mundo, principalmente en la forma en cómo se comunican las personas, y también incluso se han dado fenómenos en donde algún creador de contenido o incluso alguna persona que tiene pues bastantes seguidores generan ofensas o incluso pueden generar actos de señalamientos injustos contra una persona. Ante esta situación, este proyecto de ley viene a cambiar el Código Penal para imponer incluso medidas de cárcel para aquellas personas que cometan delitos contra el honor en redes sociales. Son herramientas que han facilitado la comunicación, pero a la vez ha sido utilizado como un método para ofender e incluso hacer señalamientos, dañando la imagen de una persona. El diputado Gilberto Campos presentó un proyecto de ley que busca poner límites en las redes sociales y a los conocidos influencers. Se establece como un delito de acción pública a instancia privada, partiendo del principio en que la persona agraviada está en absoluta indefensión y tiene una posición desventajosa frente a una persona que vive de las redes sociales, que tiene influencia en la opinión pública y que sus manifestaciones se propagan de manera vertiginosa. Fran Castillo es un creador de contenidos en las redes y reconoce el cuidado que hay que tener en esas plataformas y la magnitud que puede crear un video.
Sí, estamos viviendo en una época donde es muy común denunciar cosas y cool que utilicen su plataforma porque al final tienen mucha voz y mucho voto y tienen mucho alcance, pero hay que tener cuidado porque así como hay denuncias y temas que tal vez tienen toda la veracidad, quizás hay otros que tal vez es un desquite, una venganza, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado. Lo vimos en estas pasadas elecciones donde al final el creador que se acomodaba mejor a uno o a otro candidato le tiraba al candidato que no era de su gusto, de su agrado, y al final pues yo creo que también hay que tener claro que hacer este tipo de cosas pues tienen que tener algún tipo de consecuencia de una u otra manera. El proyecto pretende establecer penas de 6 meses a 2 años de prisión si las ofensas se difunden por redes sociales, correos y medios de comunicación. De 2 a 4 años de prisión cuando la finalidad sea influir públicamente para evitar la elección o el nombramiento de una persona a un cargo público, y de 3 a 8 años de prisión si las ofensas se difunden a cambio de dinero o cualquier beneficio patrimonial. Sí, porque es un falso que le levantan y lo manchan, digamos, lo ensucian moralmente más que todo. Exactamente, como dice, uno no tiene, primero verse uno y después juzgar a los demás, así es. Ha existido la arrogancia del ser humano de siempre buscar una justificación y un culpable. Ve, y como dice la palabra, no vea para adentro, vea para afuera, y uno solo para afuera ve. La normativa consta de 2 artículos que vienen a cambiar el Código Penal. Un tema que fue propuesto por el Partido Liberal Progresista y su justificación fue que cuando se creó el Código Penal no existían las redes sociales, una herramienta que es bastante utilizada en la actualidad por las personas y que un solo comentario se puede convertir viral actualmente a través del mundo virtual. Muy bien, Rodrigo, estaremos atentos en caso de que avance esta propuesta. Vamos a otros temas. Heredia es la provincia con mayores intenciones de contratación, según la encuesta realizada por Manpower Group. Los sectores de bienes raíces y construcción son las áreas de mayor demanda laboral para los próximos meses del año. La encuesta fue realizada a más de 400 empresas a nivel nacional. Y la Comisión de Asuntos Sociales avaló el proyecto de ley que pretende fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. La iniciativa pretende que el 50% del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular se destine al IBM. Ahora, el proyecto entra en su última etapa en el plenario legislativo para ser discutido y su posible aprobación. Como un abrazo por la libertad, así catalogó la presidencia este video. Un encuentro casual entre la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, galardonada además con el Premio Nobel de la Paz. Ambas coincidieron a su llegada en Santiago de Chile para asistir al traspaso de poderes de José Antonio Kast. Se trató de un abrazo espontáneo y sincero que siembra esperanza para el futuro de Latinoamérica. Y los diputados van a analizar el veto impuesto por el gobierno a la ley de la ejecución de la pena. Algunos se muestran incluso sorprendidos de la acción del Ejecutivo en un texto que participó el Ministerio de Justicia. Hemos presentado el veto tanto por razones de conveniencia y de oportunidad como por razones constitucionales. Queda debidamente demostrado con los argumentos que hemos dado que hay un traslape de las funciones y de las atribuciones que tiene tanto el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Judicial, interfiriendo las competencias del Poder Ejecutivo en lo que es la ejecución de la pena. No lo podemos permitir. Son los argumentos dados por el ministro de Justicia, Gerald Campos, al presentar el veto a la ley de ejecución de la pena. El texto pretendía establecer las reglas claras en la etapa de un privado de libertad, desde que se le dicta sentencia hasta que sale del centro penal. Sin embargo, los diputados tendrán que analizar los motivos del veto. Es lamentable, porque es una deuda que tiene el país desde hace más de 50 años, desde que se promulgó el Código Penal. Era una obligación de Costa Rica tener una ley de ejecución de la pena. Hay votos de la Sala Constitucional en que condena a la Asamblea Legislativa por no tener una ley de ejecución de la pena. Y yo no puedo entender
¿Cómo? ¿Cuándo? Por fin vamos a tener reglas claras. ¿Cuándo por fin cada parte va a saber bien lo que le corresponde, sin posibilidad de que eso se esté cambiando constantemente, el Poder Ejecutivo decida atacar una ley de la cual participó? No podemos dejar de lado los derechos humanos y tampoco podemos dejar de lado que hay que tener mano dura en contra de los delincuentes. Entonces vamos a revisarlo, analizarlo y hacer un balance para ver cómo vamos a proceder a futuro. Y también hay que hablarlo en jefes de fracción para ver si se le va a poner fecha en estos días que nos quedan en esta legislatura o si quedará para los próximos diputados. El veto tendrá que ser analizado en una subcomisión para luego definir su futuro si es votado en el plenario o se archiva. Las mujeres siguen enfrentándose a menores salarios, por ende muchas están siendo incluso excluidas del sistema financiero formal. Las brechas de género aún continúan. Más de la mitad de las mujeres encuestadas, específicamente un 53%, no tiene acceso a las tarjetas de crédito ni a préstamos formales. Están excluidas. Esto podría, por un lado, suponer efectivamente un grado mayor de prudencia de parte de las mujeres, pero también muy probablemente está asociado a una problemática de acceso al crédito, porque no tienen garantías, no tienen récord crediticio. La tercera encuesta nacional de endeudamiento elaborada por la Oficina del Consumidor Financiero revela que las mujeres concentran pagos más pequeños, es decir, bajos montos en las cuotas de los préstamos, debido a los menores ingresos que enfrentan muchas de ellas. A veces no logran demostrar un ingreso estable a lo largo del tiempo y este es un inmenso desafío que tiene la sociedad costarricense para con uno de los sectores más importantes para la estabilidad social de este país. El porcentaje de mujeres que tiene una deuda, algún tipo de deuda, es muy similar con la de los hombres. 35% de las mujeres pagan menos de 75,000 colones al mes en las deudas. Además, un 20% de las mujeres señalaron que sus ingresos no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas. La oficina alerta de que ellas tienen menor acceso al crédito formal. Este viernes y sábado habrá una campaña gratuita de Papá Nicolau para mujeres con o sin seguro médico. Tome nota si no se ha hecho el Papá Nicolau y vive en Pavas o en Desamparados. La campaña arranca este viernes 13 de marzo en la clínica de Pavas desde las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. En Desamparados, el sábado 14 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 12 mediodía en el EVAIS de San Rafael Abajo en Desamparados. Para acceder al examen no se necesita estar asegurada, solo presentar la cédula de identidad. El Papá Nicolau es un examen muy importante llamado también citología vertical, que sirve para detectar cambios anormales en las células del cuello del útero, que podrían convertirse en cáncer. Nos permite detectar de forma temprana lesiones que eventualmente nos pueden llegar a convertir en cáncer de cervix, que sigue siendo una causa muy alta de mortalidad en las mujeres. Entonces, estamos a todas las mujeres a partir de los 20 años, ese es el enfoque que tenemos en las campañas, más de 20 años, que no se hayan realizado Papá Nicolau en los últimos 2 años, que es la recomendación que se realice cada 2 años, pueden tener o no seguro, pueden asistir y es totalmente gratuito. Sí, es muy importante, principalmente aquellas que llevan mucho tiempo de no realizárselo, ¿verdad? ¿Y la importancia, doctora, de este examen? Muy, muy importante. Gracias a Dios tenemos este tipo de exámenes que nos pueden determinar de manera temprana lesiones que tratándolas pueden evitar llegar a ser cáncer de cervix. Incluso a través del Papá Nicolau podemos también ver tempranamente el contagio del virus del papiloma humano, que sigue siendo una de las causas principales por las que se llegan a dar lesiones cancerígenas a nivel del cuello uterino. La recomendación es hacérselo a partir de los 21 años o desde el inicio de la vida sexual. ¿Por qué hay tanto bullying y violencia entre los jóvenes en los colegios? ¿Y cuál es el perfil además de los victimarios? Bueno, se habla poco de esto. Mucho se habla de los rasgos que presentan estudiantes víctimas de bullying o cómo identificar cuando algo va mal. Pero ¿qué pasa con quienes ejercen la violencia, propician riñas o en el peor de los casos atacan a un compañero hasta generarle la muerte, como pasó en Liberia? A estas personas se les conoce como victimarios.
también presentan señales claras que a veces hasta pueden verse como normales, pero son una alerta. Que constantemente les gusta llamar la atención, que quieren dominar el espacio, que quieren sentirse superiores a las demás personas, saber si está un poco irritable, conocer un poco cuáles son sus amigos, conocer el medio en el que se desarrollan, con quién andan, con quién hablan, qué es lo que ven en las redes sociales y ver esas manifestaciones de violencia en la casa, que gritaron, que levantaron la voz, que golpearon al hermano. Profesionales aseguran que hay causas claras detrás de estos comportamientos. También mencionaron indicadores que desde la casa podrían insinuar que su hijo o su hija ejercen hostigamiento o matonaje en la institución. Hay zonas del cerebro, principalmente en la corteza prefrontal, que se encargan de la toma de decisiones, de la anticipación de consecuencias, entre otras, que no han empezado a desarrollar sino hasta a partir de los 15 o 16 años. Entonces, todo lo que sucede antes, estas habilidades las pueden realizar por lo que han aprendido de su entorno inmediato. Pero si su entorno inmediato no ha brindado los recursos para poder facilitar la gestión emocional, si no ha brindado espacios de escucha, de contención emocional, estas personas van a ir creciendo, como diríamos popularmente, a la libre. En la mayoría de los casos, hablar o denunciar soluciona gran parte de las cosas. Se bajan los ánimos porque hay un signo de alerta. Los profes saben que algo está pasando, me tienen en la mira, ¿verdad? Ya algo está pasando conmigo, entonces por eso es que yo voy a atender la situación de forma inmediata. El MEP cuenta con un protocolo para abordar casos de bullying, donde se define desde el tipo de acoso hasta las medidas a tomar y donde la denuncia o reporte tienen un papel preponderante. También en la Política Nacional de Salud Mental del 2024 se incluye un eje que se empezó a implementar desde el año anterior para crear grupos de convivencia que permitan hablar y visibilizar la salud mental en centros educativos, pues muchas veces este es el trasfondo de todas estas situaciones de violencia. 1:16, nos vamos a separar un instante, ya regresamos con más. Continuamos con más aquí en Noticias Repretel y cada 28 horas ocurre un asalto a casas en nuestro país. El uso de implementos policiales es la técnica que pretenden o que están utilizando para hacer creer que es un allanamiento oficial. Gustavo Díaz, usted nos amplía, adelante. Melissa, hasta la fecha, ¿quiere saber usted cuántos son los hechos de violencia de asaltos a viviendas que se han denunciado en nuestro país durante este 2026? 60 asaltos a casas. Habrán algunos otros que los propietarios, por alguna u otra circunstancia, prefieren no denunciar. Pero los expedientes abiertos por esos delitos durante este año ya suman 60, siendo Limón la provincia en donde más asaltos violentos a viviendas se están presentando. Y hay un parámetro repetitivo que las autoridades están identificando y tiene que ver precisamente con el hecho de que en muchos de estos casos se están utilizando ya algo muy conocido, que se ha venido hablando y que se han mostrado algunos videos también, como lo es la utilización de las insignias y los logos del organismo de investigación judicial y de cuerpos tácticos que en su momento podrían aparentar que se trata de un allanamiento judicial, esto con el fin de minimizar el riesgo a una posible respuesta armada, que fue algo que ocurrió justamente en el sector de Cachí y que provocó que los asaltantes días atrás tuvieran que salir corriendo, pero esto como uno de los hechos. Y además también otro de los elementos que se suma, por supuesto, es hacerle creer al resto de los vecinos que se está tratando de una incursión judicial en esta vivienda, cuando al final lo que podría tratarse es de un posible tumbonazo, o se han dado casos en donde incluso buscan de alguna manera privar de libertad, retener algún objetivo que tenga la organización criminal dentro de la vivienda y por supuesto sacar de allí algunos bienes de valor, incluso droga.
como parte de lo que se viene a generar acá. De hecho, que una circunstancia de estas también se ha venido a presentar durante 2 ocasiones en los últimos 3 meses en la provincia de Cartago, y es lo que nos atañe, por supuesto, con el último video que hace referencia. Pero déjenme comentarles que además de la provincia de Limón, que suma 19 denuncias de estas 60 que se han presentado en el país, San José le sigue como la segunda provincia con más asaltos a viviendas, que alcanza 12 denuncias. Alajuela, principalmente en la zona norte, en donde muchas bandas tienden a desplazarse y de esa manera observar algunas viviendas con alto poder adquisitivo y familias muy adineradas, tiene 11 denuncias, mientras que Heredia suma 7 denuncias como las provincias con más incidentes. Punta Arenas tiene 6 y Cartago tiene 5, sumando este último caso que no quisieron denunciar, pero que sí refleja, por supuesto, el actuar de estos grupos criminales. El OIJ ha sido muy enfático en este tipo de acontecimientos, en la identificación de cuáles son las organizaciones criminales que están utilizando sus distintivos para cometer estos asaltos, reducir a la impotencia a las personas y hacerle creer al entorno que se trata de la intervención judicial. Y por eso don Dula Rodríguez del OIJ estaba haciendo referencia, y lo vamos a escuchar a continuación, del cuidado principal que hay que tener en este caso y, por supuesto, el hecho de denunciar, porque eso permite, mediante cámaras de videoprotección, identificar quiénes son las personas que están cometiendo estos delitos. Lo escuchamos. Cuando hay un asalto, tratar de no enfrentarnos a estos delincuentes. La idea de nosotros es primordial seguir las indicaciones que ellos les están dando y tratar de poder ver algunas características de estos sujetos para que cuando los compañeros nuestros lleguen a entrevistarlos, ellos nos puedan brindar los datos. Con esta denuncia y de acuerdo a los análisis criminales que nosotros realizamos con la Oficina de Planes y Operaciones, nosotros vamos viendo mapas de calor, vamos viendo cuáles son los grupos o las personas que se dedican a eso, y dependiendo de eso, así será nuestro accionar. Entonces, sí es buena, ¿verdad? Es buena la recomendación de que nos ayuden formulando una denuncia. Según la estadística, si tomamos como referencia que en los días que llevamos del año, el mes de enero, el mes de febrero y los primeros 10-11 días de marzo, estaríamos hablando de que cada 28 horas está ocurriendo un asalto a viviendas. Y de estos asaltos, de los 60, se puede deducir que al menos un 20%, es decir, 2 de cada 10 podrían estar de alguna manera ligados al uso de implementos judiciales como la mampara de estos grupos criminales a la hora de ingresar a las viviendas. Y es que cada vez más, con la violencia del uso de armas de grueso calibre y por supuesto también un número importante de personas que llegan en 1 o en 2 vehículos, es que un grupo criminal ataca a otro y la policía esto lo tiene debidamente identificado. Y ni que se diga en la zona de Cartago, en donde, por ejemplo, son 3 los grupos que han estado liderando las balaceras e incluso las muertes. Estamos hablándoles de los grupos que tienen como definición por parte de la policía, como los marujas, como los gueris, y por supuesto se le suma también la agrupación de alias Gordo Julio en esta provincia. Don Eric Calderón hacía manifestación precisamente a la forma de identificar a estos grupos cuando utilizan los implementos policiales en estos ataques. El uso de dispositivos policiales está regulado por nuestra normativa, es completamente prohibido, y si nosotros logramos ubicar a cualquier persona con cualquier implemento policial o que parezca ser policial, pues obviamente pues va a ser detenido y presentado ante las autoridades. Lamentablemente existe la facilidad de que hayan falsificaciones y puedan ponerse OIJ, Fuerza Pública, Policía, utilizar gorra, suéter o algo similar para hacerse pasar por la policía, pero también fue muy evidente de que ninguno tenía ningún perfil policial. De las 8 de la noche
hasta la 1 de la madrugada. Es la franja horaria que, según las denuncias, las 60 que se han presentado durante este 2026, ocurre con más frecuencia los asaltos, ya cuando las familias están dormidas, cuando hay una gran cantidad de personas en casa y en donde, por supuesto, los grupos se aseguran el botín que idealmente ellos se trazan a la hora de poder golpear algunas de estas viviendas en puntos ya específicos que las autoridades también investigan. Muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Y el proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de estafas financieras quedó ya listo para convertirse en ley, pero ya enfrenta críticas también por la no cobertura de fraudes con tarjetas de crédito. ¿Qué dicen los expertos? Lo vemos. Yo creo que no se puede responsabilizar a un usuario, digamos, por una estafa. Los costarricenses han perdido más de 4.300 millones de colones en estafas bancarias y para poder reclamar la devolución del dinero debían demostrar que el banco actuó de forma negligente. A raíz de esto se aprobó en segundo debate un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas. Esta ley lo que pretende es modificar esa lógica y establecer que son las entidades financieras las que tengan una mayor responsabilidad en la custodia del dinero y en los datos de sus clientes. Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos por no contemplar las estafas mediante tarjetas de crédito. Y otra cosa es que se haga una transacción que podría ser fraudulenta a través de un crédito y que hay otros mecanismos para prevenir también esa situación jurídica o esa situación fraudulenta. Sí, es muy difícil percibir que se trata de una estafa y el banco o la institución que sea nada más se lava las manos y dice, no, yo no fui, sí funciona como nosotros, pero no fuimos nosotros y ya hasta ahí se llega, digamos, pero sí es muy importante proteger al usuario, al consumidor. Ahora tienen que identificar y probar que han tomado en cuenta diferentes parámetros de protección al usuario cuando se realiza una transacción, lo cual es una muy buena cosa porque se están destruyendo muchas vidas a través del crimen organizado de las estafas informáticas. Para los costarricenses, las entidades deben de resguardar a los usuarios en medio de tantas modalidades de fraude. Digamos, yo con frecuencia recibo mensajes de texto, ¿verdad? Que hay que recoger tal paquete o que el envío ya está listo, que ingrese aquí para confirmar, por ejemplo. E incluso cuando hay cosas que le ofrecen a uno que sí son reales, ¿verdad? Ya uno está afectado, ya uno no sabe cómo responder, cómo reaccionar porque teme que vaya a ser más bien una estafa. Una vez también, cuando hice una renovación de un documento legal, me llegó solicitarme información privada. Entonces sí estaba como sospechoso porque no era nada que ver con lo que estaba haciendo el trámite, entonces estaba como extraño. Ante escenarios como estos, ¿cómo podemos protegernos como usuarios? No hay que dar información por vías no presenciales. Adicionalmente, lo van a, digamos que recomendar que visite un sitio web. No hay que seguir este tipo de instrucciones para ingresar a un sitio web que adicionalmente cuando usted busque su banco en Google se encuentra en riesgo, entonces mejor téngalo apuntado para que lo ingrese de manera directa y evite hacer este tipo de transacciones. Estos delitos siguen creciendo en el país. Perfecto, muchas gracias por la compañía y por la información. Gracias a ustedes también nos honran siempre con su compañía. Nos vemos, feliz tarde.